¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos en esta tarde a meditar por aquí en un asunto muy importante, creo yo, para cada uno de nosotros. Le hemos titulado La opinión que cuenta. Ya leímos nuestra cita en Hechos 13:22, tenganlo por ahí a la mano, que lo vamos a analizar en un momento más. Saben que siempre, bueno, a nosotros los seres humanos como seres sociales, nos interesa la opinión que los demás tienen de nosotros, ¿sí o no? De alguna u otra forma, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, no, a mí no me importa, pero sí, o sea, a lo mejor no al mismo nivel o en el mismo grado, todos, pero sí nos interesa lo que los demás piensen de nosotros. Eh, Hasta cierto punto es algo, podríamos decir, saludable, ¿sí? El preocuparnos por eso, porque tiene que ver eh, con nuestra reputación también. Así que no necesariamente es algo malo, porque a veces lo vemos como algo malo, ¿no? El decir, ay, pues tú no debes le damos el consejo a la gente, ¿no? No tiene que no te interese lo que los demás piensen o digan, ¿verdad? Pero les digo, hasta cierto punto es sano porque eso nos ayuda también a frenarnos, ¿no? En ciertas cosas a lo mejor que podemos realizar o no. Este, entonces es también un mecanismo, ¿no? Que tenemos por ahí en nuestra mente que nos ayuda, les digo, a veces a detenernos, ¿no? De hacer cosas que a lo mejor nos podemos arrepentir en determinado momento. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna en la que vivimos, eh, esa preocupación, sí, por la opinión de los demás, la hemos llevado a un extremo, ¿sí? Y me refiero lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, con las redes sociales, donde estamos muy, ¿cómo podríamos decir? Preocupados, así, pero a un nivel superlativo, ¿no? Preocupados por lo que los demás piensen o vayan a pensar de nosotros. Y siempre estamos por ahí cuando vamos a publicar algo, ¿sí? La estamos ahí como pensando, ¿no? Estamos pensando cómo decir las cosas, cómo presentarme, por ejemplo, cómo aparecer en una fotografía para tener la mayor aprobación posible, ¿no? Por ahí se hizo un estudio en la Universidad de Oxford y comentaba por aquí una doctora que tenemos por aquí, su nombre, la doctora Vanessa Benjumea, después del estudio que hicieron, porque estuvieron analizando el efecto que tienen las redes sociales, ¿no? En este sentido, la cuestión del recibir o no aprobación de los demás. Y bueno, se han creado por ahí algunas herramientas que todos a lo mejor hemos escuchado, o la mayoría, los famosos like, una palabra inglesa que significa gustar, ¿sí? Entonces, a todo lo que yo veo en internet me dan la opción, o la mayoría de las veces, ¿no? Me dan opción de opinar si me gusta o no algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú subes una fotografía por ahí a tus redes sociales, a todos tus contactos les aparece la opción, ¿no? De decir me gusta, no me gusta. Y eso ha creado pues un efecto, ¿no? En nuestra sociedad. Y especialmente saben que tiene un efecto en nuestro cerebro. Dice aquí esta doctora que cuando nosotros recibimos ese famoso like, cuando recibo la aprobación de la gente, dice que se desencadena una respuesta en mi cerebro. Algo pasa en mi cerebro. Empieza a producir y este, a secretar
los famosos neurotransmisores del placer, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es casi como una droga esto, porque nunca tenemos suficiente, ¿sí? Empezamos a sentirnos muy bien cuando recibo la aprobación de la gente y entre más recibo aprobación, pues mucho mejor. Eh, entonces, dice que nos da una sensación de felicidad cuando tenemos muchos likes, ¿sí? Cuando la gente aprueba, ¿no? Mi fotografía, mi comentario, etcétera. Y entonces eso nos motiva como a seguirlo haciendo, ¿no? Porque nos sentimos muy bien, pero a la vez nos sentimos, como dice por aquí enseguida, cuando no, o con ese temor de no agradar, de no caer bien, de que no le guste a la gente, de lo que van a decir, se genera pues el efecto contrario, ¿sí? Y dice aquí que cuando esa recompensa a la que me estoy acostumbrando no llega, entonces se empieza a generar, dice, una sensación de desasosiego, o sea, nos empezamos a inquietar, ¿sí? Por ejemplo, si subí una foto y no sé, pasaron 30 segundos y nadie le ha dado un like, este, eso me empieza a angustiar, ¿sí? Me inquieta porque digo, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué no le gustó a la gente? Mi peinado, mi ropa, ¿qué pude haber hecho mal? O mi comentario, qué palabras dije que no le gustó a la gente. Dice, da una sensación también de tristeza. Fíjense lo que genera, ¿eh? Este, inquietud, tristeza, incluso ansiedad, ¿no? Por recibir esa recompensa, esa aprobación. Y dice aquí también que nos da la sensación o nos produce el deseo de retroalimentar nuestro sistema de recompensa, es decir, corregir los errores. ¿Qué hice mal? Como no le gustó a la gente mi foto, tengo que tomar una mejor, ¿sí? En mi comentario. Entonces, bueno, es muy interesante esto. ¿Digan? El detalle es que eh, nos causa les digo, como una adicción, ¿sí? Porque se siente bien y por el otro lado también es algo negativo y destructivo, ¿sí? Cuando esas recompensas no llegan. Y hay gente a lo mejor que hasta puede casi quererse quitar la vida, ¿no? Porque no hubo likes, o sea, no hubo aprobación de los demás y eso, bueno, no hubo, ya es bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa todavía cuando recibo un comentario o o una manita así hacia abajo, ¿verdad? De que no le gustó a la gente? Eso todavía es peor, porque no solo no recibí nada, sino que recibí cosas negativas. Eso todavía es peor. Y si todavía me escribieron ahí comentarios, bueno, olvídense. Entonces, bueno, nuestra sociedad se está descomponiendo por esto también, ¿sí? Porque, bueno, hay personas que, bueno, han estudiado muy bien nuestra mente y saben cómo somos, ¿no? O sea, como seres sociales, obviamente les digo, siempre vamos a querer estar bien con todos y agradarles a todos, aunque digamos que no, ¿sí? Siempre hay algo dentro de nosotros que quiere agradar, ¿sí? A los demás y cuando no nos sentimos mal, y esto, fíjense, esto ya es con las redes sociales, pero antes de que existiera esto también nos afectaba, ¿sí o no? Por ejemplo, si tú no le caías a nadie bien, por ejemplo, en tu trabajo o en la escuela, obviamente no te sentías bien, ¿sí? Si veías que te veían raro o que hablaban de ti, este, eso genera una incomodidad, ¿sí? Como dice aquí, una inquietud, tristeza, pero hoy esto, les digo, lo hemos llevado a niveles ya muy exagerados, ¿no? Eh, no sé si han ustedes escuchado hablar de este señor, este personaje de David Beckham, dice aquí, un exfutbolista, por los que no lo conocían, y empresario actualmente, inglés. Eh, a lo mejor alguna vez lo hemos oído mencionar, ¿no? Sí, aunque no nos guste el fútbol, les digo, a lo mejor lo hemos escuchado nombrar a este personaje,
porque fue y es, bueno, es alguien muy conocido a nivel mundial, muy famoso. Jugó para equipos también muy importantes en el fútbol, como estos que están por aquí, que a lo mejor les digo, algunos los hemos escuchado, ¿no? Como el Real Madrid, Manchester, París, Milán, etcétera. Equipos muy famosos, ¿no? Muy populares. Entonces ya con esta, así con esa presentación podemos decir, bueno, es una persona que exitosa, ¿no? Una persona que le ha ido muy bien en la vida, pero pues no es todo. Miren, dice que tuvo la oportunidad de jugar en 3 campeonatos mundiales por su país, en 2 campeonatos de naciones en Europa. Fue multicampeón con sus equipos, o sea, muchas veces tuvo la oportunidad de ganar campeonatos, entonces esa impresión de éxito pues sigue que aumentando, ¿no? Cuando escuchamos lo que ha logrado, ¿no? En su vida, en 2 ocasiones, dice aquí que fue subcampeón del premio a mejor jugador del mundo, o sea, fue postulado al mejor jugador del mundo, no lo ganó, pero quedó siempre en segundo lugar, ¿no? Y eso pues ya también dice mucho, ¿no? De que te hayan tenido en cuenta para un premio como el mejor jugador del mundo en su momento. Y hay todavía algo más, miren. Dice que fue también en su tiempo el futbolista mejor pagado del mundo, o sea, el que recibía más lana, ¿no? Por su trabajo. Y pues no era nada, ¿cómo podríamos decir? No era poco dinero, o sea, era muchísimo, ¿sí? Ustedes saben cuánto ganan, ¿no? Los deportistas, o han escuchado por ahí. Y también dice que fue nombrado entre los 125 mejores jugadores que siguen vivos. O sea, de los jugadores más, ¿cómo podemos decir? Pues mejores, ¿no? Más habilidosos en este deporte y que siguen vivos, ¿sí? Entonces también ese es un gran reconocimiento. Y otra cosa también interesante, dice que fue condecorado con la Orden Británica, es decir, fue nombrado caballero. ¿Qué les parece? Ustedes conocen, ¿no? De esas costumbres, por allá de los británicos. Eh, entonces, es algo, o sea, es un honor, ¿no? O sea, no cualquier persona tiene esa oportunidad y, aparte dice que se convirtió él, en su momento también en un fenómeno social, dice, y publicitario. Es decir, no nada más se le relacionaba con el fútbol, como les decía ahorita, por eso mucha gente lo conoce aunque no le guste el fútbol, porque aparecían en muchos tipos de publicidad, comerciales en la tele, de lo que sea, ¿no? De papitas, de ropa, de automóviles, de todo tipo de publicidad. Entonces, conociendo esto de él, les digo, podemos, si nunca habíamos escuchado de él, podemos decir, una persona que tiene mucho éxito. Bueno, incluso si lo hemos, o si lo ubicamos, podemos decir, pues fue alguien o ha sido alguien exitoso, ¿no? Sin embargo, por ahí hay un detalle en su vida o en su carrera deportiva que pocos conocen. Cuando se disputaba por ahí un mundial, estaban jugando su país contra la selección de Argentina. eh, estaba y se estaban disputando eran finales ya del mundial. Y ocurrió algo, pues desagradable para mucha gente, para él mismo. Yo creo que todos hemos escuchado este dicho que está por aquí en la pantalla, que dice lo siguiente, dice, por un perro que maté, dice, mataperros me llamaron. ¿Lo han escuchado? Y hay muchas versiones, ¿no? de este dicho. ¿Qué significa este refrán, este dicho popular? Bueno, que generalmente
la gente nos juzga o la imagen, la impresión que tiene la gente de nosotros, generalmente es por algo, o muchas veces, ¿no? Es más por algo negativo que por algo positivo, ¿sí? O sea, es decir, por una ocasión que te equivocas, dice, eso te puede echar a perder que pues, tu reputación toda tu vida en algunas ocasiones, ¿sí? Y saben que algo así le pasó a este chico, porque en ese partido, este, les digo, estaba pues disputándose algo muy importante y por ahí ¿cómo diríamos? En el calor del juego, ¿sí? Porque fue un juego así muy ríspido. Este, por ahí tuvo ahí un encontronazo con un jugador argentino, ¿sí? Y él se sintió, obviamente agredido, o sea, por la fuerza excesiva del otro, ¿sí? O por como dicen, mala leche, ¿no? Del otro jugador, y le dio coraje, obviamente, ¿sí? Que le llegaran de esa forma, y por ahí muy, disimuladamente le dio ahí una pequeña patada al otro, ¿sí? Pero ¿qué creen que pasó? Pues el árbitro lo vio, ¿sí? Y cuando pasaban la repetición por ahí de la jugada, este, se podía percibir que no había sido algo grave, ¿sí? Fue casi ahí como un rozón, ¿no? Que le dio, porque les digo, le dio coraje, ¿no? Que el otro lo golpeó, este, y, y bueno, el árbitro lo ve y lo expulsa del partido, ¿sí? Entonces, daba ahí, ahí sensación de algo injusto también era que el otro jugador, cuando sintió la patada, que les digo que fue así muy, insignificante, ¿no? Prácticamente, o sea, fue un rozón, no pasaba a mayores, pero el otro cuando sintió el- el- la agresión, podríamos decir, empezó ahí, ustedes han visto, ¿no? Lo que, lo que sucede con los futbolistas. Se empezó ahí a retorcer y exagerando, ¿no? Lo que había pasado. Entonces el árbitro dice, pues fue algo grave, ¿no? Lo expulsa, y se veían las repeticiones y pues muchos decían, pues no era como para que lo expulsara, ¿no? No era para tanto. Total que, bueno, su equipo se quedó con un jugador menos y eso obviamente, empezó a cobrarles factura, ¿no? Al final, su equipo fue eliminado, su selección, este, y bueno, podemos decir, bueno, pues, eso pasa, ¿no? Es un deporte, eso se ve frecuentemente, ¿no? Sin embargo, cuando regresa la selección a su país, este, la vida de Beckham cambió para siempre, ¿sí? Este, para ellos, bueno, ellos obviamente venían tristes, ¿sí? Los habían eliminado, pero bueno, pues al final dicen, pues es que es un deporte, ¿no? Así pasa en los deportes, pero saben que los aficionados estaban muy molestos, ¿sí? Y cuando regresan, y a partir de ese momento y por mucho tiempo, de ahí en adelante, les digo, su vida cambió, ¿sí? Este, porque miren, empezó, dice aquí, obviamente lo primero que pasó fue que recibió críticas y muy, fuertes y agresivas de parte de la prensa deportiva. Se veían en bueno, los programas de televisión, en los periódicos, sí, incluso hasta con títulos así algo eh, ofensivos para él, ¿sí? Este, pues criticándolo, ¿no? Porque decían, bueno, se hizo expulsar, y bueno, que fue un tonto, etcétera. Y bueno, ya desde ahí eso empieza a afectar en tu mente. O sea, si nos ponemos en el lugar de él, imaginan que salgan en los periódicos así títulos de ese tipo con tu nombre, ¿sí? Insultándote, criticándote así de esa forma. Y que bueno, pues estamos acostumbrados ya más a esto, les digo, por las redes sociales, nos podemos dar una idea, ¿no?
en ese tiempo todavía eso estaba en pañales, ¿verdad? No existía esto. Ahorita quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero empezó a afectarle en su vida, obviamente. Este, a donde quiera que iba, dice, recibía insultos. Y, por ejemplo, si iba a un restaurante, le insultaba el mesero, le insultaban los que estaban por ahí comiendo, le insultaba el gerente, el cajero, todo el mundo, ¿sí? Se burlaban de él, lo trataban mal, lo agredían. Este, o sea, algo que podemos decir empezó a tomar ya tonos más, pues más graves, ¿no? Este, era acosado, ¿sí? Recibía amenazas de muerte. Entonces ya les digo, eso ya se oye ya más feo, ¿no? Más grave el asunto. Y les digo, eso le empezó a afectar en todo su entorno. Dice que no comía o no comía bien, no dormía y cayó en una depresión, ¿sí? Obviamente en su trabajo, en el deporte, empezó a bajar su rendimiento, porque también a donde quiera que iba su equipo, ¿qué creen que pasaba? Se lo comía el estadio entero, ¿sí? Este, entonces imagínense cuando jugaba todo ese rato, que estaba por ahí jugando, recibiendo insultos, abucheos, agresiones, que le levantaban cosas, etcétera. Entonces eso empezó a hacer que ya no se concentrara en su trabajo, ¿sí? Empezó a bajar su rendimiento y también por ahí él mismo comenta que y su misma familia dice que eso o sea, los afectó también a ellos, sus papás, por ejemplo. Este, porque imagínense cómo se sentían sus papás. Eh, Era algo, les digo, que creció, ¿no? O sea, y que no, nadie se imaginó, ¿no? Lo que podía pasar y muchos, por ejemplo, en ese tiempo, ahorita se entera uno de todo, ¿no? Al menos en ese tiempo como que no era todo tan, tan, que se podía saber tan fácilmente, ¿sí? Entonces, pues mucha gente, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, yo en lo personal, yo desconocía este asunto, o sea, supe lo que había pasado, pero tampoco me imaginé a qué grado había llegado, ¿no? Este asunto. Y en alguna ocasión, él expresó lo siguiente, mire, dijo, ojalá hubiera una pastilla que borrara ciertos recuerdos. Él pues, todavía se acuerda de eso, obviamente, después de este, ya más de 20 años, ¿no? Dice, ojalá y si hubiera una pastilla que borrara ciertos recuerdos. No sé si alguna vez nosotros hemos pensado lo mismo, ¿no? De cosas que pues, nos hacen sentir mal, ¿no? Cuando sí, las recordamos, dice, yo cometí un error, o sea, él está consciente, dice, pero ese error, ¿qué pasó? Dice, me cambió la vida. Y si ustedes a lo mejor ven lo que pasó, o a lo mejor lo vieron en su momento, pues a lo mejor van a decir, pues no era para tanto, ¿verdad? Pues sí, fue un error como todos cometen errores, ¿no? Y sobre todo ahí en este deporte. Pero dice él, le cambió su vida, ¿sí? Y todavía dice quisiera que olvidar. Y él, bueno, preguntaba esto, ¿no? Que ojalá hubiera o si hubiera un remedio para eso, ¿sí? Y bueno, saben que la palabra de Dios nos dice que hay un remedio precisamente para eso, ¿sí? Y vamos a ver un poquito. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11? Es un capítulo muy conocido, muy famoso para muchos, porque nos da o nos habla por ahí de una larga lista de personajes de la historia bíblica, eh, a quienes por ahí
al menos los títulos, ¿no? de nuestras Biblias los describe como héroes, ¿sí? Como héroes de la fe. Y así conocemos, ¿no? Ese capítulo, donde están los héroes de la fe, ¿no? Como como diríamos ahorita, como un salón de la fama, ¿no? De personajes bíblicos. Y tenemos ahí una lista, les digo, de personajes como Moisés, como Noé, como Sansón, como Rahab, Gedeón, etcétera, ¿no? Baris, Abraham. Y cuando nosotros recordamos sus historias, sus vidas, nos damos cuenta de que a través o de lo que conocemos al menos de ellos, pues ellos cometieron muchos errores, ¿verdad que sí? Todos los que se mencionan ahí decimos, uy, que a lo mejor no entendemos muy bien por qué Dios los considera héroes, ¿sí? O alguien digno pues, de admirarse, porque conocemos muchas cosas de ellos, ¿no? Eh, entonces les digo, a veces nos puede chocar un poquito esa idea, ¿no? Porque este, eran seres humanos como cualquiera de nosotros, ¿no? Con muchos errores, algunos que podemos considerar muy graves nosotros, pero aquí en este capítulo se les menciona así, ¿no? Como héroes, ¿sí? Como personas muy valiosas para Dios, ¿verdad? Y eso es muy, muy interesante, eh, porque ahorita que mencionábamos, ¿no? Lo que se preguntaba David Beckham, si hubiera, dice, ojalá hubiera una solución para eso, ¿no? Para olvidarnos de esos errores del pasado. Y les decía, la Biblia nos habla de eso precisamente. Y estos personajes, todos esos que se mencionan por ahí y muchos más, nos dan esa respuesta, ¿no? Y esa solución, ¿sí? No es una pastilla, como decía este personaje, eh, pero hay una solución para eso, ¿sí? Y precisamente el hecho de nosotros conocer lo que ellos hicieron en sus vidas y el hecho de saber cómo es que Dios los considera o consideraba, nos hace ver que hay algo, ¿no? Ahí interesante que puede ser muy útil también en nuestra vida. Eh, en Romanos capítulo 7, por ejemplo, nos escribe también Pablo, y ustedes recuerdan, este capítulo también es muy conocido porque él se abre completamente como persona, este, y él nos expresa las luchas que tenía. ¿Recuerdan? En ese capítulo donde menciona frases así también muy, muy conocidas como donde dice que él, dice, lo que él quiere hacer no logra, no lo consigue hacer. Dice, sino todo lo que no quiero, lo que no me gusta, lo que detesto, lo que sé que está mal, dice, es lo que hago. Y miren quién está hablando, ¿sí? Y cuando escribe esto, no fue antes de convertirse en cristiano. O sea, él ya era un personaje muy respetado, ¿no? Dentro del cristianismo. Eh, y él también dice, pues yo cometo muchos errores. Siempre la estoy regando, dice, estoy metiendo la pata en todos lados. Y aunque me propongo, dice, hacer lo que sé que es correcto y lo que Dios quiere, dice, no alcanzo a conseguirlo. En otra ocasión por ahí dijo, no es que que sea perfecto, que ya haya alcanzado la meta. ¿Se acuerdan? Dijo, todavía estoy luchando y sigo caminando hacia la meta, hacia el blanco. Entonces, en esas declaraciones nos damos cuenta pues, de que era un humano como cualquiera de nosotros, ¿sí? Con muchas debilidades, con muchos errores, equivocaciones, este, y aún así, miren cómo Dios lo tenía
lugar especial. O sea, para Dios era alguien muy importante y muy especial. Algo que declara por aquí Pablo en el capítulo 7 de Romanos y que nos da la solución, ¿sí? Y la respuesta que, este, que pedía por aquí Beckham ante los errores, ante las cosas, nuestras equivocaciones. Dice Pablo, por ahí declaró así desesperado, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo? Dijo, miserable de mí, ¿se acuerdan? Dijo, ¿quién me puede que ayudar, salvar de esta situación que vivo como ser humano? Y probablemente nosotros nos identificamos, ¿no? Esas declaraciones, a lo mejor también nosotros nos hemos desesperado, nos hemos decepcionado, nos hemos deprimido a lo mejor, pero aquí Pablo nos da la solución. A pesar de que él está en medio de esa lucha, dice, bueno, pero, dice, yo le agradezco a Dios por Jesús. Ya, con eso nos dice todo, ¿sí? La solución es quién, es Jesús. Saben que a través de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, este, Jesús puso para nosotros, ¿sí? Una plataforma, como le llamamos aquí, ¿sí? Una base sobre la cual nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? Es complicado cuando nosotros no estamos sobre esa plataforma, ¿sí? Podemos decir que es imposible seguir adelante, ¿sí? Eh, a qué nos referimos con esa plataforma? Bueno, esa plataforma es la gracia de Dios, ¿sí? La justificación también. Nosotros tenemos, por ejemplo, la idea, generalmente, o el cristiano, sí, en general, de que cuando nosotros cometemos un error en nuestra vida, una equivocación, un pecado, generalmente pensamos que Dios nos desecha en ese momento, ¿sí? Dios se molesta con nosotros, me dice, ¿sabes qué? No me hables, ¿sí? Córtalas, ¿sí? Pensamos que eso es lo que Dios dice, que nuestra relación con Dios se rompe en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Aquí entre nosotros, como seres humanos. Miren lo que pasó con este chico que hablamos ahorita, con David Beckham, ¿sí? Por una tontería, o sea, una cosa insignificante, ¿sí? Este, miren todo lo que le pasó, todo lo que vino como consecuencia de eso. Este, yo cuando veía o analizaba, ¿no? Lo que le sucedió, yo dije, o sea, pensé en así para mí mismo, ¿no? Dije, creo que este, incluso a lo mejor cualquier otra persona se hubiera quitado hasta la vida, y eso lo hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, en estas épocas, con esos famosos bullying y ataques que existen por internet, hay gente que se ha quitado la vida, ¿sí? Y yo pensaba, dije, este chavo no se suicidó de milagro, porque fue realmente pesado lo que pasó, ¿sí? Muy grave. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que Dios actúa igual que actuamos nosotros. Muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos pueden hacer algo también a lo mejor no tan grave, le dejamos de hablar a la persona, cambia nuestra percepción de esa persona, hablo mal de ella a lo mejor porque si no, este es un chismoso, y ya, cortamos relaciones, ¿no? Con esa persona. Así actuamos generalmente, ¿sí? Y pensamos que Dios, pues más o menos hace lo mismo con nosotros. Lo traiciono, le fallo, y Dios también me dice que no está ahí, ¿sí? Ya no me busques, ya no te quiero, ya no te voy a escuchar, ya no voy a contestar tus oraciones. Eh,
Y también tenemos la idea, de que si estamos, por ejemplo, cuando una persona muere, está en esa, ¿cómo podemos decir? En esa situación, ¿sí? Alejado de Dios. Dios estaba molesto con lo que hizo esta persona y en eso perdió la vida. ¿Qué pensamos? Pues casi estoy seguro que todos alguna vez pensamos, esa persona está perdida, ¿sí o no? Porque por las circunstancias en las que murió, ¿sí? Pero si estamos pensando así, imagínense, pues, ¿quién se salvaría? ¿Sí o no? Tendríamos casi morir con que morir con una Biblia en la mano, morirnos en la iglesia para salvarnos, ¿cierto? Entonces, pero tenemos esa idea, ese pensamiento totalmente equivocado, ¿sí? Eh, cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿sí? Y entramos en una relación con Él, Él nos coloca sobre esa plataforma, ¿sí? Sobre la justificación, sobre su gracia, ¿sí? Y ustedes han visto, por ejemplo, lo que se hace en estas plataformas. ¿Para qué sirven? Es donde se trabaja y se extrae el petróleo, ¿sí? Entonces, en esas plataformas vive gente, viven trabajadores, ¿sí? Hacen sus actividades ahí. Eh, y mientras están ahí, ¿sí? este, pueden cometer errores, ¿sí o no? En sus actividades, en su día a día. Pueden cometer errores, pueden meter la pata, pueden equivocarse, pero están ahí, seguros, ¿sí? Eh, Hay ocasiones en que hay tormentas, ¿sí? En el mar, pero estas plataformas están diseñadas para resistir eso, ¿sí? Eh, Otra cosa sería estar en el mar, ¿no? En medio de la tormenta y sí, pues quién sabe qué pasaría, ¿no? Pero al menos esas plataformas, en teoría, ¿sí? Son seguras, ¿sí? Entonces, al trasladar esto a nuestra vida espiritual, les digo, cuando nosotros entramos en una relación con Dios, Él nos coloca, o sea, Él nos justifica, ¿sí? Y nos coloca sobre esa plataforma, sobre la cual nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana, realizar nuestro día a día, nuestras actividades. Nosotros cometemos un error, que eso es seguro que va a pasar, porque tampoco pasa de que, ahorita, bueno, hagan de cuenta que lo que mencionábamos ahorita es como imaginar, ¿sí? Que al cometer un error, somos lanzados de esa plataforma. Ah, pecaste, es para afuera, ¿sí? Ya no estás justificado, estás perdido, ahogarse en el mar. O sea, nadie nos lanza fuera, ¿sí? Caemos sobre la plataforma, ¿sí? Lo cual nos permite que levantarnos y seguir adelante. Entonces, eso es lo que hace Dios con nosotros, es la forma en la que Él trata con nosotros, ¿sí? El hecho de que tú te hayas bautizado, de que hayas conocido a Dios, no te hace una persona perfecta. Estamos que en una lucha, en un proceso, eh, eso es cierto, o sea, tenemos un objetivo, ¿no? Queremos cambiar cosas en nuestra vida, eso es cierto también, pero a veces tenemos como ideas equivocadas, ¿no? Acerca de cómo se logra esto, de cómo Dios se comporta o cómo Dios nos trata, y porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo humanos y mientras estemos aquí, así somos, ¿sí? Con esa tendencia a equivocarnos. Pero gracias a Dios que tenemos esa plataforma, ¿sí o no? Y esto no quiere decir que tenemos excusa para pecar.
o permiso para pecar, licencia para pecar, ¿no? Simplemente tenemos un seguro, ¿sí? Por eso Juan también dijo, Dios, o el ideal de Dios es que no pequemos, ¿sí o no? Es lo que Dios sueña para todos nosotros. Pero, ¿sí? Si pecamos, pasa. Tenemos que, estamos sobre una plataforma, sobre una base. Dice, tenemos por ahí como abogado a quien Jesús. Y a través de su vida y sus méritos, nosotros podemos mantenernos en esa plataforma. Y eso es algo que, les digo, tenemos que entender en nuestra vida, tenemos que agradecer también, ¿sí? Porque, digo, no, cualquiera que llegue a entender esto no va a pecar por deporte, ¿sí? A decir, bueno, pues entonces hay que hacer lo que nos dé nuestra gana y no pasa nada. Dios nos perdona, Dios nos mantiene como justos. No es así. Porque cuando tú llegas a entender esto, tú sigues que en la lucha y sigues esforzándote por cambiar, ¿no? Y Dios, bueno, va a hacer el resto. Y tenemos por aquí un par de declaraciones interesantes que nos pueden ayudar en nuestra vida, en nuestra lucha, como dice aquí, eh, y que son muy, ¿cómo podríamos decir? Muy claros, ¿sí? Y que a lo mejor también pueden chocar, ¿no? Con nuestras ideas que tenemos. Miren lo que dice aquí en Testimonios, tomo 4. Dice, los malos hábitos, los errores que cometemos, nuestra tendencia a hacer cosas que no debemos, dice, todo eso no se vence, dice, con un único esfuerzo, ni con un bautismo, ¿sí? Ni con ir a la iglesia. O sea, no es eso, ¿sí? ¿Cómo es que podemos llegar a cambiar? Dice aquí, el yo, dice, solo se puede dominar después de largos y arduos combates. Entonces, es algo que dura, a algunos nos puede durar toda la vida, ¿sí? Y aparte, no, dice que es una lucha y no es así fácil, ¿sí? Ni rápido, cuesta, cuesta sudor, cuesta esfuerzo, cuesta golpes, ¿sí? Y tiempo también. O sea, no es, dijo el Imagen, no es gripa, ¿no? O sea, no se quita con una pastillita. Eh, Dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, fracasaremos con frecuencia, y esto como que ya no nos gusta, porque nuestra vida espiritual como que tenemos otra idea, ¿no? De que uy, siempre, todo bonito, ¿no? Y vamos creciendo siempre, y vamos, eh, haciéndonos más santitos. Pues ese es el ideal, pero no pasa así. Dice, fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos por imitar el modelo divino. Entonces aquí, por ejemplo, esta frase nos dice que no se trata de tener permiso para pecar. Simplemente nos dice que en esa lucha, en esos intentos y esfuerzos por ser iguales a quién, a Jesús, que ese es nuestro modelo, ¿qué va a pasar? Dice, vamos a fracasar, vamos a tropezar, nos está anticipando esto, para que no nos decepcionemos, para que no nos defraudemos, para que en este sentido, ¿sí? eh, no nos interese lo que los demás piensen de nosotros, ¿sí? Que generalmente dentro del cristianismo esto todavía también es más marcado, ¿sí? Porque al ir a una iglesia, al asistir a una iglesia, al formar parte de un grupo religioso, pues a todos los vemos como que, pues, como gente buena, gente consagrada, gente espiritual. ¿Y cómo me voy a sentir yo si los demás saben que estoy luchando contra un pecado, contra una debilidad, contra mis equivocaciones?
Uno, pues me van a echar de ahí, ¿sí o no? Y sí pasa. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el pastor, el hermano, el anciano? Si todos se portan bien aquí. Pero si nos diésemos cuenta de que todos están en la misma situación que yo, desde el pastor hasta el de menos rango, podríamos decir, todo sería diferente, ¿sí o no? Ya no nos interesaría tanto el qué dirán, ¿sí? Pero como todos fingimos, ¿sí? Fingimos que todo está bien y que soy buena persona y nos autoconvencemos de eso, decimos, "No, yo aquí estoy bien, ¿no? Este, eh, y pensamos que de eso se trata la iglesia, ¿verdad? Donde va pura gente buena. Entonces, pues por eso nos cuesta trabajo, ¿no? El entender esto, ¿sí? Pero debemos de darnos cuenta de que todos estamos en la misma situación. Todos somos ¿qué? Humanos, ¿sí o no? Vean lo que decía Pablo. O sea, y Pablo fue muy valiente al decir eso, ¿sí o no? ¿Cuántos pastores dirían eso actualmente? A lo mejor nadie, a lo mejor nunca has escuchado que un pastor diga eso. ¿Sí? Y por eso tú tienes a un pastor como casi como Dios, ¿sí o no? O al líder de la iglesia, etcétera. Este, decía alguien por ahí a manera de chiste y a la vez en serio, ahorita que hablábamos de las redes sociales, de cómo nos angustiamos y nos preocupamos por, por lo que piensan de nosotros, decía alguien por ahí que el día que nosotros nos diésemos cuenta y estuviésemos conscientes que dice que los likes que recibes son de personas que están en el baño y les vas a dejar de dar importancia. Porque ahora es la oficina y el baño, ¿verdad? Como mencionaba en algunas ocasiones. Entonces, el día que entiendas eso, que estos likes, dice, son de las personas que están en el baño, dice, ya no les vas a dar importancia, ¿sí? El día que nosotros también nos demos cuenta, o sea, hablando en el sentido espiritual, que, eh, que todos los que nos rodean, y especialmente, por ejemplo, les digo, en un grupo este, religioso, ¿sí? Que todos estamos en la misma situación en la que tú estás, ¿sí? Que a lo mejor son cosas diferentes con las que luchamos, pero todos estamos igual, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, pues sí nos debe de dejar de importar, o nos debería dejar de importar, ¿no? Lo que los demás pensaran de nosotros. Por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, todos los que llegan ahí, ustedes a lo mejor han escuchado eso, ¿no? Todos los que llegan ahí, cuando se presentan, ¿se acuerdan lo que dicen? Dicen, yo soy fulanito y soy qué, alcohólico. O sea, todos los que están ahí es porque son qué, alcohólicos, ¿sí? O son familiares de alguien que está en esa situación, todos necesitan ayuda. Cuando nosotros vamos a una iglesia, eh, nadie queremos admitir que somos pecadores, ¿verdad que no? Nadie nos presentamos diciendo, yo soy Juan y soy ladrón, me gusta robar, me gusta tomar lo que no es mío. No, olvídense, pues los sacan a patadas de ahí, ¿sí o no? Pues esa es la realidad. Yo soy fulanito y tengo malos pensamientos, ¿sí? Yo soy fulanito y me gusta drogarme, ¿no? Nadie hace eso en una iglesia, pero esa es la realidad, o sea, eso es lo que pasa en una iglesia, ¿sí o no? Pero les digo, el problema es que nadie queremos admitir. Miren lo que dice precisamente el libro que utilizan por ahí en estas asociaciones de alcohólicos, un libro que se llama Los 12 Pasos, que a lo mejor ustedes han escuchado también. Dice esta declaración, dice, sería necio no anticipar las recaídas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, estás ahí, obviamente dice, pero aquí no te vamos a engañar, como a veces pasa dentro de las iglesias, ¿sí?
A veces nos dicen, el día que te entregues a Jesús, el día que te bautices, el día que quieras tener una relación con Él, tu vida va a cambiar, ya no vas a sentir esas tendencias, ya no vas a pecar, ya. Y si no lo decimos, eso le hacemos pensar a la gente, porque así me enseñaron a mí también. Y vivimos en una frustración constante, ¿sí o no? El día que caigo, decimos, uy, no, ¿y qué van a decir todos el día que se enteren? Uy, no, ¿y qué pensará Dios de mí? Lo peor también. Pero miren lo que dicen ellos. Dice, sería necio no anticipar las recaídas. Aquí te están diciendo, así como lo dijo Elena White, dice, fracasaremos con frecuencia. Ellos dicen, es muy seguro que lo vuelvas a regar, que vuelvas a tomar. Pero pues no te desanimes, o sea, aquí estamos para apoyarte, para ayudarte, para que logres salir de esto. Y ojalá que las iglesias así fueran también. Que te digan, ¿sabes qué? Mira, esto es una lucha, no se vence un mal hábito fácilmente, o tus equivocaciones, tus tendencias no las vas a eliminar con un bautismo, con un estudio bíblico, ¿sí? Vas a fracasar con frecuencia. A nadie, estoy seguro que nadie de nosotros nos dijeron eso cuando estamos en una iglesia. Y entonces por eso vivimos una vida que no es lo ideal, ¿sí? En lo espiritual. Eh, tenemos que entender, miren lo que dice por aquí, que nosotros no somos, dice, tú no eres que tu error, tú no eres tu error, porque todos cometemos errores. Y que ahorita decíamos, ¿no? De esa frase del mataperros, ¿sí? David Beckham cometió un error, ¿sí? Y miren lo que pasó en su vida, ¿sí? Uy, no, o sea, olvídense todo lo que él era, ¿sí? O lo que la gente decía que era, pero no es cierto, obviamente. Más bien era la percepción de quién, de la gente. Entonces, generalmente nosotros nos calificamos así, dependiendo los errores de la gente, ¿sí o no? Ay, ahí miren, ahí va el mentiroso, ahí va el transero, ahí va la prostituta, el adúltero, el asesino, el ratero, el mujeriego, la chismosa, el geniudo, el broncoso, el peleonero. Así nos calificamos, ¿no? A lo mejor no se lo decimos así a la gente, pero a espaldas de ellos sí lo decimos, ¿no? Y lo comentamos con otros. No les llamamos por su nombre, se convierten en sus errores. Pero Dios dice que no es así. Y vean la lista ahí de lo que está en Hebreos 11, ¿cuántos de este tipo de personas había? Ahí menciona, por ejemplo, un engañador, ¿se acuerdan de Jacob? Y Dios, fíjense bien, en un momento de su vida le dijo, tú ya no eres más que el engañador, ya no eres eso. O sea, tú para mí no eres eso. A lo mejor toda la gente sí decía eso de él, el engañador, el transero. A lo mejor su hermano, sobre todo, ¿no? Pensaba eso de él. Pero Dios le dijo, tú ya no eres más el engañador, porque eso significaba su nombre, ¿sí? Es decir, Dios lo veía de otra forma, de como nos vemos nosotros, ¿sí? Y Dios no le llamaba así, por eso le cambió el nombre, ¿no? Por ejemplo, a Jacob, pero Dios no les llamaba así, como nosotros nos llamamos a estas personas, ¿sí? Por ejemplo, Rahab se dice que era prostituta, ¿sí o no? Pero Dios cuando se refería a ella, no decía, pues Rahab la prostituta, no decía eso. ¿Te imaginan cómo se escucharía Dios así diciendo, David el adúltero, Sansón el mujeriego? No se refiere a nosotros así. Dios, o sea, no nos pone esos apodos. Como entre nosotros sí lo hacemos. Y como entre nosotros lo hacemos, creemos que Dios hace lo mismo. Y nos tienen esos conceptos. ¿Sí o no? Y pues tenemos por aquí el ejemplo de David. Y tenemos en este pasaje que leímos al principio, de Hechos 13:22, lo siguiente. Dice, acerca de David, Dios dijo.
Fíjense lo que Dios pensaba de él. Dice, yo quiero mucho a David. Esta es una versión moderna. Dice, yo lo quiero, lo estimo bastante a David, hijo de Isaí, dice, porque siempre me obedece en todo. En otras versiones dice, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? Y aquí decimos esto como que, no, quién sabe de qué David estará hablando Dios, ¿no? Pero a lo mejor no es el que yo conozco de David. No, pues está hablando del rey David. Y nosotros conocemos su vida, ¿no? Cómo fue, conocemos sus errores, y a lo mejor el más famoso, y por eso también a veces lo conocemos y decimos, "Ah, el adúltero, el asesino de David". Pues Dios no decía eso, ¿sí? Como a veces nosotros nos expresamos de él, porque él cometió un error, sí, como lo cometió este futbolista, ¿se acuerdan? Pero él no era lo que toda la gente decía de él, ¿sí? Y David tampoco era lo que muchos llegaron a decir de él y muchos hemos pensado de él también. Entonces, es cierto, les digo que es importante la opinión que la gente tiene de nosotros, el concepto, hasta cierto punto, ¿sí? Eh, pero lo que nosotros debemos de tener bien claro, ¿sí? Es que la única opinión que realmente cuenta, ¿cuál es? La de Dios, ¿sí? Que nosotros también nos equivocamos al juzgar a los demás y al formarnos una idea, un concepto, y a veces hasta lo tenemos sin siquiera conocer a las personas, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de alguien o nos ha caído mal alguien sin conocerlo, no más porque lo vi, porque entró y ya me formé una idea, o por algo que alguien me dijo de él o de ella? Entonces, la opinión que realmente cuenta es la que Dios tenga de nosotros. Porque les digo, entre nosotros, pues, nos podemos regar también, ¿sí? Y el detalle es que, pues sí, obviamente afectamos, ¿no? Cuando tenemos un falso concepto de alguien, sí lo afectamos, ¿no? Y podemos afectar a su familia, a su entorno. Pero Dios no es así, ¿sí? Dios no actúa como nosotros, ¿sí? Eh, Cuando nosotros vemos por aquí el desenlace de esta historia que mencionamos al principio, decía Beckham que él llegó a salir adelante de esa situación, que incluso, bueno, la sigue recordando con dolor, pero dice, bueno, salí adelante dice, por mi entrenador. La forma en que lo trató su entrenador, cómo lo sacó adelante, los consejos que le dio. Gracias también, dice, a su familia, ¿sí? A su esposo, a sus padres, gracias a su equipo, sus amigos que tenía ahí en donde él trabajaba en su equipo de fútbol, que lo arroparon, ¿sí? Y gracias, dice, también a la afición de su equipo, que no lo dejó solo. O sea, cuando él jugaba en su estadio, dice que los aficionados, dice, le aplaudían, coreaban su nombre, y eso dice que lo fue levantando, ¿no? Poco a poco, porque fue una situación que él al principio, pues pensó que pasaría rápido, y dijo, bueno, ya se les va a olvidar, ¿no? Sí, la estoy pasando mal, pero bueno, ya va a pasar. Pues no, o sea, duró años, aproximadamente unos 3 años, imagínense, o sea, fue muy, muy duro, ¿no? Para él. Eh, en nuestra vida también, en nuestra vida espiritual, es muy importante esto, ¿sí? Bueno, no eres futbolista, no tienes un entrenador, pero tenemos a un líder, ¿sí? Dice Hebreos 12, 1 y 2, ¿sí? Que nosotros estamos en una competencia también, ¿se acuerdan? Y dice, nuestra mirada debe estar ¿en quién? En Jesús. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, que es nuestro ¿qué? Nuestro líder, nuestro entrenador, y que a él no le interesa los errores que hayas cometido. A él lo que le interesa es que salgas adelante, que te conviertas en alguien mejor y que estés con él para siempre. Eso es lo que él quiere, ¿sí? Es importante nuestra familia también, ¿sí? Entonces,
qué mejor apoyo, ¿no? Que los padres, que los hermanos de sangre, que un primo, que, o sea, alguien que está cercano a nosotros, ¿sí? Tu abuelito, tu tío, no sé, es importante, ¿sí? Es importante el equipo también, y aquí podemos mencionar a nuestros amigos, ¿sí? Que a veces decimos, pues tengo un poquito, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ahí están, ¿sí? Que no nos van a dar que la espalda cuando fallemos, cuando cometamos errores, ¿sí? Este, también es importante, y bueno, también ahí entra, por ejemplo, la iglesia, que a veces les digo, fallamos en esto, porque cuando vemos que alguien comete un error, somos todo lo contrario, ¿no? Y nos lanzamos sobre él, así como le pasó a él, ¿no? Con los aficionados de su país. Y eso es muy triste, ¿sí? Pero bueno, al menos sabemos que Dios nunca nos va a dar la espalda. Probablemente hasta nuestra familia nos dé la espalda en algún momento. Sí, pero bueno, estamos viendo cómo es importante esto, ¿no? Por ejemplo, fue importante para él. Y finalmente dice ahí de la afición. Y dice en Hebreos 12, 1 y 2 también nos menciona que dice, estamos en una competencia donde estamos ante un gran número de aficionados, de espectadores. ¿Se acuerdan? Este, es decir, no estamos solos en este universo. Y hay muchos que nos están apoyando y echando porras y debemos de acordarnos de esto. Hay muchos espectadores y no están en contra de nosotros, ¿sí? Ni nuestro entrenador, ni ojalá que ni nuestra familia y ojalá que tampoco ni nuestra iglesia o amigos, pero tampoco los espectadores, ¿sí? Nos están echando ahí porras, corean nuestro nombre, nos aplauden. Oye, pero ve lo que hizo, no importa, hay que apoyar. Esa es su idea, ¿no? Su pensamiento. Como le pasó a él. Entonces, tenemos que recordar esto también, que nosotros no somos nuestros errores, ¿sí? Somos lo que Dios dice que somos. Que somos que sus hijos, que somos, que fuimos perdonados, que somos salvos. Eso es lo que somos, ¿sí? Que probablemente Satanás nos mete ideas también y te dice que eres un hipócrita, que estás perdido, que no tienes remedio. Y obviamente eso afecta también, pero ahí necesitamos, como le pasó a él, dice que él siempre se mantuvo que este chico, o sea, sí le afectó, pero dijo, no, pues, no tengo que hacer caso a eso. Yo no soy eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? En nuestra vida espiritual. Va a haber insultos de parte del enemigo, va a haber desánimo, va a haber agresiones, sí, pero no hay que hacer caso a eso, ¿sí? Hay que preguntarle a Dios cuál es el concepto que Él tiene de nosotros, ¿verdad? Y recordarlo, sobre todo, que más bien ya lo sabemos. Vamos a terminar con esta frase de El Camino a Cristo que dice lo siguiente: el carácter, dice, se da a conocer, fíjense bien, no por las obras buenas o malas que alguna vez podamos hacer, ¿sí? O cometer. Y generalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Es lo que nos define, lo que haces bueno, lo que haces malo, aquí entre nosotros, ¿sí? Pero con Dios es diferente, dice, tu carácter no se da a conocer por las buenas obras o por las malas, o sea, por tus equivocaciones, sino, piense bien, dice, sino por la tendencia de mis palabras, de mis actos, eso es lo que me va a definir finalmente. ¿Qué les parece? O sea, por la tendencia, es decir, por la frecuencia, por mi, ¿cómo podríamos decir? Mi estilo de vida, ¿sí? Es decir, si alguna vez, por ejemplo, en tu día dijiste una mentira, eso no te convierte para Dios en un qué, en un mentiroso, en un engañador. Para nosotros sí, porque decimos, ah, como me dijo una mentira, no, pues es el mentiroso, el Pinocho le decimos.
Si en algún momento, eh, hemos, por ejemplo, no sé, eh, eh, se tomó una copita la persona. ¿Y cómo le decimos entre nosotros? El borracho. ¿Sí? Entonces dice Dios, no, para mí no es así. Yo, acuérdense lo que dijo Jesús, ¿verdad? Dijo, yo no me dejo guiar por las apariencias, sino por el corazón. Entonces, dice, es la tendencia a eso. ¿Sí? No, si todos los días tomo y a todas horas, bueno, ahí sí ya, quién sabe cómo pueda, o quién sabe qué pueda pensar Dios de mí. Y si aparte me vale, y no me siento mal por lo que hago, bueno, pero dice aquí es la tendencia a eso. No tanto dice lo que hiciste o no hiciste, al menos ante Dios. ¿Sí? Y dice, es lo que somos en nuestra vida diaria, ¿sí? Lo que predomina, eso es lo que nos define. Por eso, por ejemplo, Dios tenía ese concepto de David, que para nosotros decimos, no, pues, ¿qué le pasa a Dios, no? O que él conoció a otro David que del que yo conozco. No, es el mismo. ¿Sí? Simplemente nosotros juzgamos de una manera diferente. Entonces, les digo, a pesar de que es importante, les digo, lo que la gente opine, que la gente, el concepto que la gente tenga de nosotros, este, no debe de definirnos, ¿sí? Sino que recordemos lo que Dios piensa de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que nos va a sacar adelante siempre. Que el Señor les bendiga.